Y si ya lo tienen, lo voy a invitar que glorifique el nombre del Señor. Y vamos a leerlo de manera unida. Dice: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Una higuera que tenía hojas fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Amén. Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, te agradecemos, Padre, por la oportunidad que tú nos das de estar en este lugar. Te pedimos que abras el entendimiento, Señor, que nos des sabiduría para entender tu bendita palabra. Que en esta hora, Señor, tu Espíritu Santo hable en nuestro corazón. Te lo rogamos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, como veíamos en la mañana, ¿verdad? Esta semana vamos a estar celebrando lo que conocemos como la Semana Mayor, comúnmente también como Semana Santa, ¿verdad? Y en estas fechas recordamos esos últimos días, hermano, en el que nuestro Señor Jesucristo estuvo cumpliendo su ministerio antes de ir a la cruz, ¿verdad? Antes de dar su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Y hoy veíamos cómo Jesús, ¿verdad?, entra como un rey de paz, entra como un rey, ¿verdad?, a Jerusalén, y como el Mesías prometido. Y en ese momento, cuando Jesús entra cabalgando en ese pollino, hermano, publica abiertamente que Él es el Mesías. Sí, estaba dando a conocer que Él era el Mesías, porque había una profecía en el Antiguo Testamento que decía que el Cristo vendría de esa manera, cabalgando en un pollino. Y Mateo vemos que lo afirma, ¿verdad? Y dice: para que se cumpliese la escritura dicha por el profeta. Entonces Jesús sabía que en ese momento iba a haber una gran multitud de personas. Nuestro hermano Sergio nos hablaba acerca de 2.5 millones de habitantes, ¿verdad? 2.5 millones de judíos celebrando la Pascua, su celebración más importante en todo el año. Y Jesús sabía que iba a haber una multitud, sabía que iba a haber este número de personas, y sabía que conocían de las profecías. Por eso entra cabalgando en un pollino y diciendo abiertamente que Él era el Mesías. Amén. Pero vemos que ese domingo, ese día que era domingo, pasó, ¿verdad? Y en el verso 11 dice: y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya nos anochecía, se fue a Betania con los 12, ¿verdad? Jesús entra, pasa la entrada triunfal, pasa esta escena, llega al templo y empieza a observar todo lo que acontece en el templo. Se empieza a dar cuenta, ¿verdad?, que hay mucha gente devota, pero que también hay mucha gente que ve estas fiestas como un negocio. Ve a cambistas, ve a personas que venden palomillas, ¿verdad?, becerros y todo esto. Ve un mercado en el templo, ¿verdad? Ve un negocio en el templo. Y dice que como ya era tarde, Jesús decide ir de Jerusalén ¿a dónde? A Betania. Seguramente a la casa de sus amigos, ¿verdad? A la casa de Lázaro, a la casa de María, a la casa de Marta, porque ellos vivían ahí en Betania, y Jesús vemos repetidamente en la historia acudiendo a ellos. Seguramente regresa a la casa de sus amigos, y al día siguiente, hermano, el día lunes, dice la palabra de Dios, verso 12, al día siguiente salieron de Betania. ¿Y qué pasó con nuestro maestro, hermano? ¿Qué dice la Escritura? Tuvo hambre, ¿verdad? Seguramente era muy temprano, era muy de mañana, y Jesús le dice a sus discípulos: levántense, vamos a ir nuevamente el día de hoy a Jerusalén. Vamos a ir a Jerusalén, ¿verdad? Y vemos que era un trayecto largo,
madrugada salen, ¿verdad? Y seguramente ese día no habían desayunado. Y Jesús en el camino, ¿qué siente, hermanos? Siente hambre, ¿verdad? Siente hambre, siente esa necesidad humana. Y en este versículo nos damos cuenta que nuestro Señor Jesucristo era 100% ¿qué? Un hombre. Un hombre, hermanos, que tenía las mismas necesidades que nosotros. Un hombre que se cansaba al igual que tú y yo. Un hombre, hermano, que tenía sed. Un hombre también que podía sentir hambre. 100% humano, como cada uno de nosotros. Entonces, si hay alguien que nos puede entender, si hay alguien que puede entender nuestra necesidad, si hay alguien que sabe lo que es pasar hambre, si hay alguien que sabe lo que es pasar frío, si hay alguien que sabe lo que es recostarse en la tierra, dormir en el polvo, hermanos, es nuestro Señor Jesucristo. Si alguien conoce la necesidad del hombre, la necesidad humana, los padecimientos que tenemos nosotros en la vida, ese es nuestro Señor Jesucristo, porque tal somos sacerdote nos convenía, que sabe lo que necesitamos, que sabe lo que padecemos, que se identifica con nosotros, amén, y nos ayuda en nuestras debilidades. ¿Cuántos glorifican a Jesús? ¿Sí? Entonces vemos que tiene hambre, hermano. Y en esa necesidad que siente Jesús, ve a lo lejos una higuera. Vemos que en el camino, ¿verdad? Viene Jesús, empieza a sentir hambre y a lo lejos ve una higuera, hermanos, y esta higuera, dice la palabra de Dios, que tenía hojas, que tenía muchas hojas en ella, ¿verdad? Que tenía hojas, que estaba frondosa. Y ve a esa higuera y se dirige a ella. ¿Para qué? Dice el verso 13. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, ¿verdad? En esa necesidad, en esa hambre que él tiene, ve una higuera, hermanos, y se dirige hacia esa higuera para inspeccionarla, para poder ver si en esa higuera podía hallar algún fruto. Pero ¿qué pasó? Pero cuando llegó a ella, no halló ningún fruto, sino solamente que había en esa higuera, hermanos, había hojas. Y vemos algo interesante que remarca el autor, en este caso Marcos, y dice, pues no era un tiempo de ¿qué? De higos. Los higos no se daban en esa época, ¿sí? En esta época en la que estamos hoy, no es tiempo de higos en Palestina. ¿Por qué? Porque estamos en primavera, ¿verdad? Los higos se dan aproximadamente en el mes de agosto, cuando florecen, cuando son más fructíferos. No era tiempos de higos, sino en ese momento podemos pensar, ¿verdad? Entonces, ¿por qué Jesús va a la higuera buscando higos si Él, como todo poderoso y omnisciente, sabe que no es tiempo de higos? Bueno, porque en esa época, hermano, la higuera, cuando empieza a brotarle las hojas, también le frota un pequeño fruto llamado breva. Esas brevas son lo que posteriormente se convertirá en los higos maduros, ¿verdad? Usted ha visto, por ejemplo, el mango. ¿Cuándo sabemos cuando un árbol de mango va a tener muchos mangos? Porque salen florecitas, ¿verdad? Y cuando tiene muchas flores decimos, ahora sí va a haber mucho mango, ¿sí? Y así los diferentes árboles frutales, vemos que algunos tienen, por ejemplo, las guayabas también dan un pequeño fruto verde, que una flor que después se convierte en un fruto verde y después se vuelve la guayaba. Así también la higuera, hermanos, tenía esas brevas que eran comestibles, que son comestibles, y que Jesús sabía que ese árbol, si iba a tener fruto, hermanos, debía de tener esas brevas que se iban a hacer comestibles y que podían saciar su hambre. Entonces esa es la razón por la cual el autor dice que no era tiempo de higos, está hablando de higos maduros, pero al salir las hojas,
a la higuera, si le salían las brevas, hermano, quería decir que esa higuera iba a tener mucho fruto. Pero si no tenía brevas, quería decir que esa higuera iba a ser estéril. Esa higuera, hermanos, no iba a fructificar en ningún momento, iba a tener higos. Y dice el verso 14, entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. ¿Y qué hace Jesús, hermano? Maldice a la higuera. Es la única ocasión y es el único milagro que podríamos decir negativo, o el único milagro o la única ocasión en la cual Jesús, en lugar de bendecir, maldice. En ninguna otra palabra, en ninguna otra parte de la Escritura o en ninguna otra historia va usted a encontrar a nuestro Señor Jesucristo maldiciendo. Es la única porción en la Escritura, es la única historia en la que encontramos a Jesús diciendo una maldición. Y así obrando un milagro, hermanos, porque ¿qué pasó? Hubo un milagro en la higuera. ¿Qué pasó con esa higuera cuando Jesús la maldice? Nunca más haya fruto en ti. ¿Qué pasó con esa higuera? Vean lo que dice Marcos 11:20. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado. ¿Desde dónde? Desde las raíces. Entonces Pedro, acercándose, le dijo, maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. ¿Sí? Entonces pasó un milagro en esa ocasión. Jesús maldice la higuera y la higuera inmediatamente, ¿qué pasa, hermano? Se seca desde la raíz. Es el único milagro en el que vemos que en lugar de dar vida, en lugar de restaurar las cosas, Jesús dice una maldición y algo muere. Como que en este caso, ¿qué pasó con la higuera? La higuera murió. Y es interesante, hermano, ¿por qué? Porque Jesús no hacía las cosas al azar, Jesús no hacía las cosas porque estaba improvisando, Jesús no hacía las cosas porque quería saciar una necesidad y como no pudo hacerlo, entonces tuvo que maldecir a esa higuera como capricho, como berrinche, y dijo, ¿sabes qué? Te maldigo porque no pude comer nada. Jesús no era así, Jesús era un hermano, era un maestro. Y quería darnos una lección a través de esto. Enseñó de muchas maneras, ¿verdad? Y en esta hora está tomando este simil que es la higuera, hermano, porque si vamos a la palabra de Dios, la higuera es un símbolo de ¿qué? Es un símbolo de Israel, es un símbolo del pueblo de Dios. Vean lo que dice, por favor, Oseas capítulo 9, versículo 10. ¿Quién lo encuentra, por favor, le puede dar lectura? Oseas, capítulo 9, verso 10. Uvas en el desierto hallé a Israel, con la fruta temprana de la higuera en su principio, vi a vuestros padres. Ellos acudieron a Baal Peor, se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables como aquello que amaron. Gracias, hermano. ¿Cómo compara aquí Israel? Dice, como uvas en el desierto. Sabemos que la vid también es un símbolo de Israel. Dice, como la fruta temprana ¿de quién? De la higuera. ¿Sí? En su principio así vi a sus padres, dice Dios. ¿Cómo veía a Israel Dios, hermano? Como una higuera, ¿verdad? Como el fruto, dice aquí, vean nuevamente, como la fruta temprana de la higuera, en su principio vi a vuestros padres. Vea otra referencia ahí en Jeremías, por favor, Jeremías 24. Es del 1 al 10, pero si usted lee, ¿verdad? El encabezado que trae su Biblia dice la señal de los higos buenos y malos, ¿verdad? Y dice en el verso 2, una cesta tenía higos muy buenos como brevas
y la otra cesta tenía higos muy malos, que de malos no se podían comer. ¿Y qué está hablando? Está hablando de una profecía, hermano, de los hijos de Jerusalén, que iban a irse cautivos ¿a dónde? A Babilonia, y que dentro de esos higos, está comparando a Jerusalén como una cesta. Había higos buenos y había higos malos. Higos buenos como brevas, ¿verdad? Cuando dice brevas está hablando de ese fruto pequeño que apenas va a crecer, que apenas va a madurar. ¿Qué es lo que estaba buscando Jesús cuando va a la higuera, verdad, en Jerusalén? Otra referencia, Jeremías 29, 17. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: he aquí que yo envío contra ellos espada, hambre y pestilencia, y los pondré como los higos malos, que de tan malos no se pueden comer. Última, Jeremías 8:13. Los cortaré del todo, dice Jehová, no quedarán uvas en la vid, ni higos en la higuera, y se caerá la hoja, y lo que les he dado pasará de ellos. Vemos aquí una palabra de juicio. ¿Para quién? Para el pueblo de Dios. Y esa palabra de juicio dice: cortaré del todo, dice Jehová, no quedarán uvas en la vid, ni higos en la higuera. ¿Cómo está tomando a Israel, hermano? Como una higuera. ¿Cómo veía Dios a Israel, hermano? Lo veía como una higuera. Entonces, la higuera, ¿símbolo de qué es? Símbolo de Israel, ¿verdad? Es un símil. En la palabra de Dios le llamamos, es una figura retórica que se le conoce como un símil, ¿sí? Es decir, la palabra de Dios toma una figura para darle similitud, ¿verdad?, acerca de algo real o acerca de algo espiritual. En este caso, la higuera es un símil del pueblo de Dios. Y cuando Jesús ve esa higuera, ¿verdad?, ve un símil también del pueblo de Dios y va hacia ella y quiere darnos una lección. ¿Qué esperaba ver Dios de esa higuera? ¿Qué esperaba Jesús de esa higuera, hermano? Fruto. ¿Qué esperaba encontrar de Israel cuando Jesús, hermano, el verbo de Dios decide descender, ¿verdad?, y tomar la forma de hombre? ¿Qué esperaba de su pueblo? Fruto, que lo recibieran, que lo aceptaran, ¿verdad? Pero en lugar de eso, ¿qué recibe? Dice Juan: a lo suyo vino, mas los suyos no lo recibieron. Mas los suyos, hermano, ¿qué pasó con los suyos? Lo rechazaron, lo negaron y hasta lo crucificaron. Entonces Jesús lanza un juicio en contra de esa higuera, ¿verdad? Y dice: nadie más va a comer fruto de ti. Y esa higuera se secó por completo. ¿Y qué pasó con el pueblo de Israel? También sufrió un juicio, ¿verdad?, por parte de Dios. En el año 70, Jerusalén fue destruida por el emperador Tito. Y se cumplió la profecía de Jesús cuando dijo: no quedará piedra sobre piedra. Y pasaron siglos, ¿verdad?, y Jerusalén no se ha restaurado como lo que algún tiempo fue. Entonces, es una representación de una higuera que tiene hojas, que tiene apariencia, que aparenta, ¿verdad?, ser lo que no es. Porque cuando Jesús la inspecciona, esa higuera debía de tener fruto. Esa higuera debía de tener fruto, porque si no, no cumpliría con su función. Pero en lugar de encontrar eso, hermano, la encuentra completamente estéril. ¿Por qué buscó Jesús frutos si todavía no era el tiempo? Ya lo explicamos, ¿verdad? Porque
había esas brevas que era lo que posteriormente se convertiría en los higos. Pero esto más que nada era un símbolo de la religión que profesaba Israel. Vean lo que dice Marcos, por favor, 11, capítulo 17. Gracias, Señor. Jesús, el día domingo, va, ¿verdad?, a Jerusalén, hace su entrada triunfal y se dirige al templo y observa todo lo que acontece en el templo. Se hace de noche, regresa a Betania y seguramente esa noche estuvo pensando, meditando en qué haría, ¿verdad?, al otro día. ¿Y qué hace Jesús? Jesús decide ir y purificar el templo. Jesús decide, ¿verdad?, que cuando va de regreso a Jerusalén, sale de Betania, va de regreso a Jerusalén y se encuentra esa higuera y nos quiere dar una lección a nosotros y les quiere dar una lección a sus discípulos. Se acerca a esa higuera, no encuentra higos y ¿qué hace? La maldice. Porque esa higuera representaba a Israel, a esos judíos religiosos, a esos fariseos extremistas, a esos saduceos, ¿verdad?, que amaban el pararse en las esquinas de las calles y levantar sus manos y orar. Aquellos que estaban orgullosos porque mataban cerca de 250,000 corderos, ¿verdad?, como decía nuestro hermano Sergio. Y era un ritual que celebraban cada año, cerca de más de 2 millones de personas asistían ahí y realizaban sus ceremonias, hermano, y creían que con eso estaban agradando a Dios, y creían que con eso estaban obedeciendo la palabra de Dios. Y estaban orgullosos de su religión, estaban orgullosos de su ceremonia, estaban orgullosos de su Pascua, de celebrar Shabbat, de celebrar, ¿verdad?, las lunas nuevas. Estaban orgullosos de que tenían la ley de Dios y tenían costumbres extremas, ¿verdad? Una mujer no se podía peinar en el día sábado porque ya era pecar en contra de Dios, ya era pecar en contra del día sábado. Y eran extremistas, extremadamente religiosos. Pero ¿qué pasa? A ver lo que dice Marcos 11:15. Vinieron pues a Jerusalén y entrando en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían. ¿Qué hizo Jesús, hermano? Empezó a correr a la gente que estaba ahí, empezó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Vemos que Jesús llega al templo, hermanos, era un templo enorme. Sí, el templo que construyó Herodes, majestuoso. Y llega a los atrios del templo, ¿verdad? Y empieza, hermanos, a tirar Jesús con sus manos las mesas. Y empieza a correr a la gente y empieza a agarrar las jaulas donde estaban esas palomas y las empieza a tirar. Y cuando alguien quería entrar, ¿qué hacía Jesús? No lo dejaba entrar, no dejaba entrar al templo a ninguna persona que trajera algún utensilio extraño. ¿Por qué? Dice el verso 7, y les enseñaba diciendo, ¿qué no está escrito? Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho una cueva de ladrones. Porque estaban ahí para celebrar una fiesta, porque estaban ahí, ¿verdad?, para celebrar un ritual, porque estaban ahí ellos pensando que cumplían la ley de Dios, pero Jesús, que conoce su corazón, le dice, esto lo han convertido en una cueva de ladrones. Porque son hojas nada más, es apariencia nada más.
Es un ritual, es religiosidad, pero no hay vitalidad, no hay fruto. No sé si me entiendan. Eran apariencia, es su religión, ¿verdad? En el Antiguo Testamento Dios llega a decir al pueblo: hastiado estoy de sus lunas nuevas, hastiado estoy de los sacrificios, del cebo de los carneros, ya no lo puedo soportar, decía Dios, porque era solamente apariencia, era solamente el cascarón, era solamente el ritual, pero habían perdido el verdadero sentido de la Pascua, porque la Pascua, hermano, era Cristo. Porque la Pascua, ¿qué tipificaba la Pascua? Tipificaba al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ahí estaba el Cordero de Dios, hermano, enfrente de ellos, y no lo podían ver, porque ya no veían la esencia del ritual, ya no veían la esencia de la palabra de Dios, por eso no podían reconocer a Cristo. Y lo vemos, ¿verdad? El día domingo decían: bendito el que viene en el nombre del Señor. Cuando veían a Jesús ahí en el pollino, gritaban y decían: Hosana, Hosana a Dios en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor, ¿verdad? Pero ¿qué pasó el día viernes? Esa misma gente gritaba: crucifícale, crucifícale, que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Porque no tenían verdaderamente la abundancia que prometían. Vemos que Jesús sabía que no había fruto en esa higuera, mas en cambio que no era tiempo de frutos, ¿verdad? Mas en cambio Jesús decide ir y hacer una inspección antes del juicio. Jesús decide ir y cerciorarse, ¿verdad? Y revisa las hojas y revisa las ramas y hace una inspección antes de que Él mande un juicio. Vemos que hizo lo mismo cuando enjuicia a Sodoma y Gomorra. Vean lo que dice Génesis capítulo 18. Verso 20 y 21. Gloria a Dios. Vemos que dice que Jehová, ¿verdad?, que iba a ir a ¿dónde? A Sodoma y a Gomorra, porque el clamor se había aumentado y se había agravado. Y dice: y descenderé ahora y veré. Iba a hacer una inspección, dice: y veré si ha consumado su obra según el clamor que ha venido a mí. Y si no, lo sabré. Pero ¿cómo termina esta historia? Vemos que termina Sodoma y Gomorra siendo destruidos. ¿Qué pasa con la higuera cuando Jesús va, inspecciona y no haya frutos? Es maldecida. ¿Qué pasa con Jerusalén, hermano, cuando el Mesías llega y es inspeccionado este pueblo por Él? También son destruidos, porque eran hojas, era apariencia, hermano. Y esto es una seria exhortación para nosotros. ¿Qué nos enseña esto? ¿Qué nos debe enseñar a nosotros? Debe de ser una exhortación para nosotros, de que podemos aparentar ser cristianos, podemos aparentar ser muy religiosos, podemos aparentar ser muy piadosos, podemos venir, y puedo venir yo y pararme aquí y predicarles y hablarles, hermano, pero si en mi vida no hay fruto, soy solamente hojas. Si allí afuera, con mis vecinos, con mis compañeros de trabajo, no muestro misericordia, no muestro amor, no muestro compasión, no hablo con la verdad y no muestro fruto,
frutos en mi vida, hermanos. Entonces, ¿qué vengo a hacer? Vengo a hacer simplemente apariencia. Y Dios no quiere de nosotros eso. Dios quiere de nosotros que tengamos que tengamos fruto. Que demos fruto, hermano, que dejemos a un lado el rencor y podamos aprender a ¿qué? A perdonar. Que dejemos a un lado el chisme, que dejemos de hablar mal de las personas y empecemos a bendecir a otros. Que dejemos a un lado la mentira, hermano, y empecemos a hablar la verdad. Que dejemos a un lado la envidia y empecemos a interceder por el hermano que le está yendo bien y aún por el que le está yendo mal. Que empecemos, hermano, a cambiar. Que no desee mal a mi prójimo ni desee mal a mi enemigo, sino que ore a Dios y le diga: Señor, bendice a esa persona que me ha hecho mal. Dios quiere de nosotros fruto. Y que nuestro fruto permanezca, hermano. ¿Cuántos glorifican al Señor? Porque si nada más venimos, alzamos nuestras manos, cantamos, pero allá afuera seguimos siendo igual, nuestro corazón no ha cambiado, solamente somos apariencia. Si veo a una persona necesitada, humilde, y no soy capaz, hermano, de meter mi mano en los bolsillos y darle algo por compasión, por misericordia, soy solamente apariencia. Y si estoy viendo a un perdido, a un drogadicto, a alguien enfermo, y no voy y oro por esa persona, y no le predico del evangelio, hermano, soy solamente apariencia. Y no estoy dando fruto. Dios no quiere eso de nuestra vida, hermano. Vean lo que dice Mateo capítulo 7. Y con esto terminamos. 7:21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Porque no basta, hermano, con conocer a Jesús, no basta con orarle a Jesús. Dice: sino el que hace la voluntad de mi Padre que está, ¿en dónde, hermano? En los cielos. Y muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. No todo, ¿verdad?, que le dice Señor, Señor a Jesús entrará al reino de los cielos, sino solo aquellos que hacen la voluntad de Dios, solamente aquellos cristianos que son verdaderamente dan fruto en su vida cristiana. Porque hay muchos que hacen milagros, pero hay muchos que hacen milagros, hermano, para ser vistos, para ser reconocidos, para hacer fama, para hacerse de dinero, para hacerse de casas, para hacerse de carros. No, hermano. No debemos de desear los dones espirituales con eso. Debemos de desear que Dios nos use para poder ir a los enfermos y que los enfermos sanen y le den la gloria a Dios. Amén. Y no, el reconocimiento no sea nuestro, sino sea para ¿quién? Para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Mateo 7:16 dice: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? ¿Por qué seremos conocidos, hermano? Por nuestros frutos. Por nuestros frutos. Diga usted conmigo: por mi fruto. Amén. Por nuestros frutos seremos ¿qué? Seremos conocidos. Y vea Gálatas capítulo 5, verso 22.
Amén. Esto es lo que debe reflejar nuestra vida. El fruto del Espíritu es, ¿qué, hermano? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Es amor, es gozo. Si tú te la vives deprimido, si tú te la vives infeliz, si tú te la vives ¿verdad?, en tristeza, no estás reflejando el fruto del Señor. Debe de haber gozo en tu vida. ¿Sí me explico? Debe de haber ese gozo de Dios en tu vida. Si tú vives con preocupación, si tú vives con ansiedad, si tú vives con desesperación y no hay paz en tu vida, pregúntate por qué no está el fruto del Espíritu Santo en tu vida. Porque el verdadero creyente siente paz. Porque el verdadero creyente siente amor por los demás, siente amor por el perdido, siente amor por su enemigo, siente amor por la iglesia, siente amor por la obra de Dios, siente amor en todo lo que hace. Pero si las cosas las haces por pesar, si las cosas las haces por compromiso, pregúntate qué está pasando en tu vida y examínate. Y diga a Dios: examina, oh Dios, mi corazón, y pruébame y conóceme, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame por la senda de justicia, la senda de rectitud. Porque cuando Jesús viene a inspeccionar y no haya fruto, les comentaba, es la única ocasión en la que Jesús maldice. Fue la única ocasión en la que Jesús maldijo. ¿Por qué? Porque había apariencia. Porque había religiosidad en su pueblo. Hoy, ¿verdad?, reflexionemos, analicémonos y digamos esa oración, ¿verdad? Señor, examíname y conóceme. Y si hay algo que no está bien en nosotros, si hay algo que por lo cual no estamos dando fruto, corrijamos, ¿verdad? Y pidámosle al Señor que nos ayude a dar fruto. Amén. ¿Cuántos quieren dar fruto realmente? ¿Cuántos estamos dando fruto? Amén. Es lo que debemos de preguntarnos, y si no, debemos de buscar en nuestra vida dar fruto, hermano. Vamos a ponernos de pie, vamos a dar gracias a Dios por esta palabra. Y vamos a pedirle al Señor que nos ayude realmente a ser personas, cristianos, que demos fruto en nuestro caminar, en nuestro vivir, en esta iglesia, en nuestro hogar, en nuestra casa. Y si tú, hermano, examinas hoy tu vida y te das cuenta que realmente el fruto del Espíritu no está en ti, que realmente no has estado dando frutos, sino que has estado aparentando por mucho tiempo, has estado aparentando que realmente estás en este lugar con convicción de quién es Jesucristo. En esta hora reflexionemos y pídele al Señor perdón, y dile: Señor, ayúdame a dar fruto en mi vida. Dile: Jesús, ayúdame a dar fruto en mi vida, porque yo sé que tú eres David. Y yo sé que solamente pegados a ti, Señor, adheridos a ti, es como podemos dar fruto en nuestra vida, Señor. Y en esta hora examina nuestro corazón, Señor, examina el corazón de tu pueblo, examina esta iglesia, inspecciona nuestra vida, Señor. Porque yo sé que tú tienes hambre, y no precisamente del alimento, sino que tú tienes hambre de esa nación, de ese pueblo que te busque, que te ame, que se entregue por completo a ti, Señor. Porque tú deseas ese pueblo que te ame con todo su corazón, Padre. Tú hoy examina nuestra vida. Te pedimos que nos perdones si no estamos dando fruto espiritual en nosotros. Ayúdanos a ser fructíferos, Señor Jesús, que en este día